Hermanos, muy buenos días. Hemos llegado al último día de la Semana Santa, el domingo de resurrección, es decir, el domingo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Antes que fuéramos creyentes, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como tantos otros. Pero hoy tenemos la esperanza de la vida eterna por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido vivificados de la muerte espiritual y ahora vivimos para alabar a nuestro Dios. La palabra del Señor en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 8, vamos a leer en este momento. Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. La palabra del Señor dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar de donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí pues le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar. Señor, dame sabiduría, úsame Dios, que tu Espíritu me use en el mensaje de tu palabra, por este grandioso día de resurrección de nuestro Señor Jesús. El día viernes, hermanos, estuvimos viendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el día más solemne, el día más respetado, el día más celebrado por los religiosos. Pero el domingo de resurrección, muy pocos lo celebran, porque este día lo usan para ir a las playas, a los ríos, a los paseos. Pero hoy, debido a esta pandemia, tienen que quedarse obligatoriamente en sus casas. Hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo no estaría completa sin el domingo de resurrección. Sin la resurrección, nuestra fe, hermanos, sería vana. Sin la resurrección, nuestro cristianismo no tendría sentido. Pero antes de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quiero ver el capítulo 27 de Mateo. Pero a grandes rasgos, vamos a ver y vamos a encontrar algunos eventos que rodean la crucifixión de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, el Sanedrín entrega a Jesús ante Pilatos. Vemos también el arrepentimiento de Judas, vemos la liberación de Barrabás, vemos la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Y acá, hermanos, también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue sometido a una humillación muy baja y un sufrimiento único. Él llegó a ser un juguete de una multitud cruel. Fue encarnecido y torturado de una manera terrible. Fue golpeado y estropeado a tal grado que probablemente ni podrían identificarlos aquellos que lo conocían.
estaba, hermanos, tan débil que a la hora que estaban listos para llevarlos a la crucifixión, no podía ni cargar la cruz. Al sufrir Cristo en la cruz, ¿qué hicieron ellos? Se sentaron y observaron. Este es un hecho vil de todo lo que hemos hecho los seres humanos. ¿Por qué no se fueron y dejarlo morir ahí a solas? Lo acusaron, usaron como pretexto para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Este es Jesús, el Rey de los judíos. A simple vista pareciera cierta, pero no es verdad lo que ellos estaban haciendo. Nuestro Señor Jesús no había encabezado ninguna insurrección contra Roma. Él se ofreció, como estaba escrito, a Israel, y Israel lo rechazó. Le exigieron que descendiera de la cruz. Desciende de la cruz y en verdad eres el Hijo de Dios. Pero precisamente porque Él era el Hijo de Dios, no descendió de la cruz. No tenía nada que probarles a ellos. Él estaba muriendo por los pecados del mundo, por los pecados de ustedes y por los pecados míos. Cuando estos sabuesos por fin lo clavaron, uno pensaría que se iban a ir para dejarlo morir en paz. No. En cambio se quedaron allí hasta el último momento burlándose de él, gozándose de su sufrimiento y gritando: ¡a otro salvó! ¿A sí mismo no puede salvarse? Hermanos, si nos ponemos a analizar las palabras de estos hombres, si él hubiera bajado, nosotros tendríamos que estar crucificados hoy en su lugar. Porque nosotros merecíamos ser ejecutados por nuestros pecados. No olvidar, hermanos, que somos pecadores, destinados al infierno, pero Cristo tomó nuestro lugar en aquel madero. El Señor Jesucristo fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. Al mediodía, este hombre, porque era hombre que se despojó de todos sus poderes, había hecho todo lo que se podía hacer, o todo lo que podía hacer el Cordero de Dios. Y durante las 3 horas siguientes, las tinieblas rodearon la luz, que llegó a ser realmente un altar donde el Cordero de Dios se ofreció como el sacrificio por los pecados del mundo. El Antiguo Testamento da luz adicional sobre lo que ocurrió en la cruz. El Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fue en la cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue desamparado por Dios y herido murió como cual ningún otro hombre, porque Él entregó el Espíritu y dejó voluntariamente que su espíritu saliera de su cuerpo. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo pasan cosas muy notables, sucedieron cosas muy notables. La palabra del Señor dice que hubo un terremoto, y la otra fue la rotura del velo del templo, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. No fue el hombre quien la rasgó o quien rasgó el velo, fue Dios quien lo hizo, porque el velo hablaba de la carne de Jesús. Cuando se rasgó la carne en la cruz, Cristo
nuestro Salvador, había pagado nuestros pecados con su propio cuerpo. Y el camino a Dios, hermanos, había quedado abierto. Su vida estaba simbolizada por el velo que realmente excluía al hombre de la presencia de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no nos hace falta un sacerdote, ya no nos hace falta un sumo sacerdote, ya no nos falta un predicador para mediar por nosotros. Hoy podemos acercarnos directamente al trono de Dios como pecadores por medio de Jesucristo. Marcos capítulo 16, el versículo 9 al 11 dice así, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había sacado, dice, 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, dice la palabra del Señor. Estos 3 versículos, hermanos, encierran mucha información de lo que estaba pasando en ese momento con los discípulos. En primer lugar, la palabra del Señor dice que no le creyeron. Ellos tenían, hermanos, mucho miedo que les pase lo que pasó o lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban derrotados. Su maestro murió. Para ellos fue un gran profeta. Pero todo había terminado para ellos. Muchos, dice la palabra del Señor, que estaban regresando ya a sus casas desilusionados, porque según como ellos lo miraban, habían invertido 3 años de su vida y su profeta había muerto. Muchas veces, hermanos, llega nuestro entendimiento hasta este punto. Escuchamos de la resurrección. Por años hemos escuchado en Semana Santa de la resurrección de Cristo. Hemos visto películas donde vemos cómo sufre y cómo resucita en el tercer día nuestro Señor Jesús, pero no tomamos una decisión. Ellos escucharon que Jesús había resucitado, que lo habían visto. Era una persona confiable, María Magdalena, pero no le creyeron. Hermanos, ¿qué estamos viendo? No puede estar separado la muerte y la resurrección de Jesucristo. Van juntos, porque es nuestra garantía de nuestra resurrección. Vemos a través de la historia muchos hombres que son venerados, que murieron, pero que ninguno ha resucitado. Los musulmanes dicen, con gran orgullo le presentamos los restos de nuestro profeta, y lo enseñan, aquí está. Los budistas dicen, nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda, aquí está. Los chinos, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. Hermanos, ojo, solamente los cristianos podemos mostrar al mundo la tumba de Jesucristo diciendo, aquí no está, ha resucitado. Cristo ha resucitado. Puedes confiar en Él. Te da poder para comenzar una nueva vida. Tienes poder para vencer. Y la vida que Jesucristo te va a dar o te da se extiende más allá de la tumba. Vamos a orar. Padre Celestial,
Cuán agradecidos estamos a ti, Dios, por este momento. Has sido claro, Señor, en tu palabra, Señor, que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que tú has hecho en la cruz, Padre. Gracias por este momento, Señor. Bendice tu iglesia, protégenos, cuídanos, Señor. Y este día, un día especial, recordando, Señor, el día que tú resucitaste. Gracias por tu palabra expuesta y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano.